Ya cuando son las 9:49 tenemos información con Alexandra Rubín Coll, mientras vemos en pantalla al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, doctor Ramón Guillermo Aveledo. Alexandra. Hola Juan Eleazar, buenos días para ti y para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Globovisión. Es que en el día de hoy el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro realiza un foro denominado Venezuela, Perspectivas Institucionales 2013, donde se abordarán las perspectivas políticas y jurídicas para el país de este año. Este foro cuenta con la participación de Ramón Guillermo Aveledo, quien es precisamente el presidente del Instituto Fermín Toro, y también, como tú has dicho, Juan Eleazar, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. También contará con la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, con el abogado constitucional Jesús María Casal. En estos momentos ya ha comenzado este foro. Ramón Guillermo Aveledo está dando las primeras palabras. Él se va a referir sobre la situación político, institucional, nacional y las perspectivas para este 2013. Vamos a escucharlo. Pues testimonios, evidencias, pruebas de la persistencia, de la perseverancia colectiva. Los pueblos, su perseverancia, ¿dónde la demuestran? En las instituciones que son capaces de crear. En ese sentido, yo quiero recordar a un fallecido paisano mío, profesor de Derecho Constitucional, Ramón Escobar Salón, que decía que los venezolanos, en un excelente libro sobre las instituciones venezolanas, un libro de historia constitucional, que los venezolanos éramos constantes en nuestra inconstancia. Es decir, si en algo éramos reiterados, era en volver a empezar, en tener esa inconstancia reiterativa. Así que es en ese país donde construir instituciones ha sido nadar contra la corriente de la historia, nadar contra la corriente de la arbitrariedad, de la violencia. Ha sido siempre un esfuerzo enorme. Es en ese país en el cual nos encontramos, en ese país que ha tenido etapas en las que ha avanzado, etapas inclusive en las que ha avanzado mucho y etapas en las que ha retrocedido. En esta en la que estamos hoy, ¿qué estamos haciendo? No quisiera valerme solo de mi propio juicio para decirlo. Tendrían ustedes todo el derecho del mundo de decir, bueno, sí, como no, pero este señor será profesor, pero tiene una posición política que es conocida, tiene una opinión que es pública, y es verdad, una opinión que yo no escondo, ni tengo motivos para esconderlo. Pero vamos a valernos de hechos tangibles, reales, objetivos, que, como dirían los abogados, no admiten prueba en contrario. Eso es lo que nos decían, ¿verdad? Eddie, fue mi compañero de estudios en la universidad. De los 5 años de la carrera fuimos compañeros. Miren, tenemos dos decisiones recientes del Tribunal Supremo que elocuente releerlas, no leerlas completas, desde luego, pero tenemos una decisión del Tribunal Supremo, la del 9 de enero, en donde referida tanto a la ausencia como a la continuidad administrativa, ambas, digamos, entre comillas, ¿no? En relación a la ausencia, el Tribunal Supremo, a través de la Sala Constitucional, acaba de dictaminar el 9 de enero que alguien no está ausente a menos que lo decrete. Y no es un chiste. Dice, no debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configura automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiera expresamente el jefe del Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin. O sea, no es un chiste, esto es una sentencia de la vida real. Si alguien no está, solamente si él dice que no está. Mientras él no diga que no está, pues está ahí. Esta es en ese mismo momento, el Tribunal Supremo decidió, a pesar de que el 10 de enero próximo, esto fue el 9, se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Es decir, el ejercicio del cargo por parte de Hugo Rafael Chávez Frías no ha sido interrumpido. No está.
Eso es una sentencia válida, una sentencia vinculante del Tribunal Supremo de este país. Ese tribunal, por cierto, la misma sala, había decidido una sentencia menos famosa el 6 de diciembre de 2013. Menos famosa porque en Venezuela poder es el Ejecutivo, los demás son debilidades. Entonces nadie le pone cuidado a lo que se decía sobre otros poderes. Se refirió el tribunal a sí mismo. El 6 de diciembre, dictó una decisión por lo menos tan llamativa como esta. En esa decisión, un resumen para legos es: unos magistrados se van, aunque no hayan sido sustituidos por la Asamblea Nacional, y otros, que deberían irse en la misma fecha, se quedan, aunque hayan sido designados en 2004 para completar un periodo que culmina en 2012. Eso decidió el Tribunal Supremo en la Sala Constitucional el día 6 de diciembre. Entonces, los magistrados Carrasquero, Dugarte, Vegas y Núñez, y entiendo que el magistrado Delgado, que es el ponente de la sentencia, que habían sido elegidos para llenar las vacantes de unos magistrados que se habían ido jubilados o habían sido destituidos, uno había muerto, el magistrado García había muerto, habían sido elegidos para completar el periodo. Ellos no, esos se quedan. Y otros magistrados, los magistrados Blanca Rosa Mármol de León, Carlos Oberto Vélez, Antonio Ramírez Jiménez, Yolanda Jaimes, Alfonso Balbuena Cordero, Omar Mora y Juan Rafael Perdomo, que fueron designados por la Asamblea Nacional, esos magistrados, a despecho de lo que dice la ley de cuando fueron nombrados, que es la ley válida para ellos, la ley de 2004, sin embargo, pues salen antes que se designe su sustituto por la Asamblea Nacional. Dos grupos de magistrados, los dos debían terminar el periodo a la misma fecha, y la sala resuelve: estos no se van, se quedan 4 años más, y estos otros se van ya, aunque la Asamblea no haya cumplido con el deber de designarlos. Tenemos por otro lado la Asamblea Nacional, pero de eso va a hablar con más detalle alguien que puede hablar con ejemplos sacados de la vida misma, como decían las radionovelas, que es María Corina, porque vive allí, está allí permanentemente, entonces no hace falta. ¿Cómo lo ve uno como persona interesada en el tema? Pues mira, la Asamblea Nacional está negando el principio de representación que la legitima, porque cuando la Asamblea Nacional agrede física y verbalmente, impide a los diputados de la unidad ejercer su función, o se los constriñe, o los limita, o simplemente no existen en el canal de televisión de la Asamblea, salvo para insultarlos, para referirse a ellos agresivamente, está negando el principio que la legitima, que es el de la representación. Vamos a estar atentos a este conversatorio. Ahora cumplimos con compromisos de nuestra planta televisiva y volvemos más adelante con ustedes. De esta audiencia muy esperada que podría otorgar esta medida humanitaria a favor del comisario Iván Simonovic. No se aparten de nuestra sintonía porque seguiremos informando. Vamos a ver ahora a la diputada María Corina Machado. Nuestra soberanía no por la injerencia cubana, pero situaciones como lo que está ocurriendo, muy bien descritas, por cierto, en el diario El Nacional el día domingo, con la situación de China y el manejo geológico de los recursos venezolanos, es otro elemento de enorme alerta y de enorme gravedad. Entonces, el tema de la soberanía y, en segundo lugar, el tema de la ilegitimidad de la forma como se está ejerciendo el gobierno en este momento. Yo siento que esos son dos elementos cruciales. Por lo tanto, esa es la primera, no permitir la legitimidad. La segunda, nosotros debemos entender muy bien cuáles son esos pilares, esas bases sobre los cuales se ha apoyado este régimen durante estos años. Desde luego son muchas, diversas. Yo quisiera referirme a 5 fundamentales. Evidentemente, el sistema de administración de justicia y el TCJ es una, darle pseudo-legalidad, que también es una fuente de legitimidad. La segunda, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional. La tercera, todos estos aliados internacionales que sirven por todas estas razones
ideológicas, geopolíticas o económicas a los efectos de lavarle la cara y darle una apariencia democrática y de legitimidad fuera de nuestro país, y finalmente el Consejo Nacional Electoral. El CNE se ha convertido en el gran avalador de la legitimidad de origen en un proceso seriamente cuestionado en su limpieza, en su transparencia y en su justicia, como lo sabemos todos los venezolanos. Porque mientras más humilde es el pueblo, la localidad o más rural en la que vive un venezolano, más clara y evidente es el atropello y la burla al ejercicio libre y justo de la voluntad soberana expresada en el voto. Entonces, esos venezolanos lo viven y lo tienen muy claro de qué condiciones se ha convocado a votar. La tercera estrategia, como decía, no permitir la legitimación, debilitar estas bases de apoyo, y la tercera, para mí, es construir esa fuerza articulada, apasionada de ciudadanos, no solamente quienes tenemos una responsabilidad institucional o de representación, pero en todos los sectores, estudiantes, trabajadores, dirigentes comunitarios, gremios, la academia, intelectuales, para expresar a viva voz, de manera individual y organizada, nuestra determinación a defender nuestros derechos y a ejercerlos. Y allí yo creo que estamos viendo expresiones maravillosas en estas horas. La posición que ha tenido la Iglesia, la posición que han tenido los rectores, la posición que han tenido organizaciones de derechos humanos, realmente es algo muy, muy, muy relevante y muy revelador de que aquí no hay una sociedad sometida ni dispuesta a ser apaciguada o desarticulada. En particular, en lo que respecta al Consejo Nacional, a la Asamblea Nacional. Como bien decía el doctor Aveledo, es el poder donde está representado toda la sociedad. El Poder Ejecutivo representa una parte, pero donde está toda la sociedad representada, por lo tanto, es el poder de representación, es la Asamblea Nacional. Y es allí donde nosotros debemos asumir, por lo tanto, la responsabilidad que en estas horas estamos viviendo de cara a este gran desafío histórico. En ese sentido, y simplemente para reflejar qué tanto daño puede hacerle al régimen lo que allí se está haciendo con todas estas intenciones de asfixiarnos, de domesticarnos, de callarnos, de aterrorizarnos. Fíjense, en el año 2011 hubo 64 sesiones de la Asamblea Nacional. Ya en 2012 las llevaron a 45. De 64 a 45. Ellos están, eso es un reflejo de que les duele y efectivamente eroda la apariencia de legitimidad y de democracia y de auténtica independencia de poderes. Hablando de independencia de poderes, le faltó, doctor Aveledo, citar a la doctora Luisa Estela Morales, presidenta del TSJ, que en el año 2009 dijo públicamente que en su opinión, que ya estaba demostrado que la separación de poderes debilitaba al Estado. La separación de poderes debilita al Estado. Eso lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo. De modo que yo siento que nosotros ahora, más que nunca, en este nuevo momento y horas que vivimos en la Asamblea, tenemos tres grandes objetivos. El primero es desafiar con firmeza lo que es la pretensión de doblegarnos. Allí en la Asamblea Nacional debemos demostrar que entendemos la responsabilidad que tenemos y que venimos con toda la determinación a ejercerla. Y allí hay señales, eventos. Me refiero al de hace 2 días. Decidí, en vista de que ustedes han comprobado cómo se ha cerrado el espacio de la plenaria y de las comisiones para debatir los temas verdaderamente relevantes para el país, donde se intenta tapar, donde no hay posibilidad de ejercer la Contraloría, de que se inviten a ciudadanos que tienen todo el derecho de participar en las sesiones de la Asamblea Nacional y son solamente restringidos a quienes vienen con el fin exclusivo de avalar las posiciones del oficialismo. Pues los diputados de la unidad, todos decidimos constituir la Comisión 16, la que sí va a funcionar, donde sí se va a escuchar a la gente. Y lo vamos a hacer en las escaleras del Palacio Legislativo, enfrente del Salón Elíptico. ¿Le gusta o no le gusta el presidente de la Asamblea Nacional? Es nuestro derecho, es más, nuestra obligación en estas horas. ¿Vieron lo que ocurrió? Se intentó impedir que los medios cubrieran esta noticia, que la vamos a dar desde allí. Y la excusa era, no, es que ustedes tienen un set de prensa y de ahí donde van a declarar. No, es desde ahí. Y ahí es donde le vamos a hablar al país.
Y si amenazan a los medios, afortunadamente las nuevas tecnologías han demostrado que hay otros mecanismos de comunicarnos entre nosotros y con los ciudadanos. Además de eso, yo diría que el segundo objetivo, desafiar el primero, es desenmascarar el engaño, la corrupción, la tragedia que ha representado 14 años de bonanza petrolera como nunca tuvimos en nuestra historia, que deberíamos tener a nuestro país de primero en América Latina en materia de desarrollo, de empleo, de infraestructura, de investigación, de cultura, y estamos obviamente en una situación trágica en todos los planos. Entonces eso, desenmascarar. Otro ejemplo de esta misma semana reciente, llega la Fiscal General de la República acompañada de sus aliados, no sé si son colaboradores, quiénes son, pero obviamente con la instrucción de aplaudir toda una de sus expresiones y sus planteamientos. La fiscal llegó a decir que ellos están planteando unos muy efectivos proyectos pilotos contra el delito. Pilotos, después de 14 años, pilotos. Llegó a decir que en el área metropolitana se ha reducido la inseguridad, los secuestros, los homicidios. Entonces, frente a esto, sabiendo que no nos van a dar el derecho de palabra, porque decidimos los diputados, le recordamos muy claramente los nombres de las principales investigaciones y tragedias que ha debido haber investigado, cometido la Fiscalía y que no le ha dado la cara al país. Por supuesto, Uribana, Amuay, los derrames en Monagas, la tragedia del lago de Maracaibo, del lago de Valencia, todos los casos que sabemos que nos duelen a los venezolanos y que debería estar rindiendo cuenta la fiscal. ¿Qué pasó al día siguiente en los medios de comunicación? La fiscal pudo hablar 3 horas, un informe de este tamaño, muy aplaudido dentro de la plenaria, pero ¿qué reflejaron los titulares? La fotografía de los diputados con los nombres de los eventos y de los actos más dolorosos a los que no se le ha dado respuesta. Y finalmente, y yo creo que es lo más importante, además de desafiar, desenmascarar, es inspirar. Yo siento que tenemos un país desesperado por referentes éticos en todos los sectores, en la dirigencia estudiantil, sindical, gremial, pero particularmente en la dirigencia política. Y ser un referente, además de valentía, de firmeza, de determinación, a luchar por nuestras convicciones, a que los venezolanos vean allí a sus diputados, ¿sí?, sujetos a agresiones, a ofensas, a amenazas físicas incluso, y que no bajan la cabeza, que no dudan y que permanecemos unidos. Siento que es una de las tareas más importantes que debemos transmitir en estas horas cruciales. De modo que frente a este momento que vivimos, yo creo que necesitamos todos, no solamente en la Asamblea, pero todos como las fuerzas democráticas del país, en primer lugar, una profunda claridad acerca de la naturaleza del régimen que enfrentamos. No es una lucha convencional, debemos ser muy claros, muy creativos, muy firmes, muy lúcidos en cómo avanzamos ahora frente a esta gran oportunidad que se nos presenta. 2, obviamente con una gran unidad, y es una unidad de propósito, no necesariamente una unidad de criterios. Y el hecho de que existan distintas opiniones dentro de la Asamblea, del bloque, de la unidad, yo no creo que es un reflejo de debilidad, todo lo contrario, es la pluralidad que queremos. Y allí cada uno puede plantear y exponer su visión, su estrategia. Y finalmente, además de claridad y unidad, yo creo que son momentos donde se requiere una enorme convicción y una enorme firmeza. Y esta lucha por la verdad debe ser con la verdad. Bien, estaremos muy atentos a este conversatorio que llevan a cabo algunos expertos en este foro Venezuela Perspectivas Institucionales 2013, que se realiza en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por atendernos, 10:24 de la mañana.